aniversario. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Patricio Arévalo, este es su programa de opinión, expresión popular. Hoy festejamos esta fundación importante de la Perla del Pacífico, Guayaquil, que está de aniversario. Así es que un saludo especial también a todos quienes nos pueden acompañar a través de la señal en nuestras plataformas en Facebook y en live stream. También un abrazo a quienes aquí en la ciudad de Cuenca, a través de la señal abierta de Telecuenca, el canal universitario católico, el canal de la Universidad Católica de Cuenca, nos acompañan en el canal 2. El día se va abrigando temprano, mucho frío, niebla también sobre la ciudad, pero ya a esta hora el sol nos está alegrando y acompañando en esta jornada de día jueves. Bueno, hoy nos hemos engalanado y nos sentimos muy halagados y agradecidos con nuestro invitado de hoy, sin duda un personaje de lujo que nos acompaña para conversar de un tema que es trascendente para la historia de la ciudad de Cuenca. Nos aprestamos a conmemorar el bicentenario independentista de la ciudad de Cuenca, próximo 3 de noviembre del año 2020, y es necesario tener preparados muchos temas para conversar de este y otros asuntos que sin duda son de su interés. Hoy nos acompaña un académico, un político, un historiador, un caballero que gusta del buen vino, pero sobre todo un personaje entregado a la ciudad, que ha servido desde todos los espacios. Ha sido profesor, ha sido ministro de Educación y Cultura en el gobierno de Gustavo Noboa, ha sido también diputado y hoy es el cronista vitalicio de la ciudad de Cuenca, además de historiador. Nos acompaña entonces y me da mucho gusto presentar al doctor Juan Cordero Íñiguez. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Saludo al canal de la Universidad Católica y también a la ciudadanía que esté viendo o puede ver este programa en su reprise. Así es que muy buenos días y vamos al tema. Le veo muy bien, pero le veo muy bien. Me alegra verle así, le veo lleno de alegría, de entusiasmo, y eso nos halaga mucho. Bueno, hay que aceptar los años como vienen. Estoy ya cerca de los 80, pero he decidido poner mucha alegría, mucho humor y trabajo, por supuesto, a mi vida. Me jubilé ya hace más de 20 años y, sin embargo, los 20 años de jubilación han sido muy fructíferos. Quizá he logrado hacer muchas cosas, un doctorado, PhD en Historia, que obtuve en España, la presidencia de la Academia Nacional de Historia, que por primera vez se le dio a un cuencano después de 100 años de vida de la Academia. Y quizá lo que en este momento más me alegra es el haber iniciado y desarrollado desde el 2004 hasta la fecha una historia completa de Cuenca y su región, pensada en 12 volúmenes y ha publicados 9 y posiblemente pues a fines de este año salgan los 3 últimos. Va desde el poblamiento inicial hasta el siglo XX. En una edición que se ha hecho con bastante lujo, diríamos, auspiciada por la Municipalidad de Cuenca, por la Universidad de Cuenca y por la Universidad de la SOI.
Así es que estoy muy contento porque ya estoy yendo a la imprenta para entregar los originales y controlar la edición, que quiero que sea tan buena como de los tomos anteriores. Va a ser la obra más importante que se ha escrito en una ciudad sobre su historia. Ninguna otra del Ecuador tiene una historia en 12 volúmenes. Y Cuenca se merece esta historia y podría ser mucho más amplia. Pero es importante que haya enfocado desde el poblamiento más antiguo hasta el siglo XX, hasta el año 2000. Y algo que estamos también dejando de compartir con nuestra audiencia es que fue quien hizo el centro de alto rendimiento aquí en la ciudad de Cuenca. Y muchos no conocemos ese detalle. ¿Cómo fue ese esfuerzo, doctor? Bueno, ayer hubo un acto en la Federación Deportiva de la SUEI porque está consagrada a rendir homenaje a Simón Bolívar en el día de su natalicio. Y ahí tuve la oportunidad de asistir porque, entre paréntesis, un nieto mío recibió el honor de estar en la Galería de la Fama porque es un gran nadador y ya dio a Cuenca al Ecuador una primera medalla de oro en un campeonato sudamericano de natación en 7.500 metros. Así es que se llama Matías Cordero Corral. Y estuve allí. ¿Y quién intervino ese día en el discurso principal? Pues hizo referencia que estaba vinculado con el deporte. En el año 1993-94 nos propusimos cerrar el Coliseo e inaugurar el Coliseo en la administración de Osvaldo Hurtado y poner en funcionamiento la piscina olímpica. Así es que con el ministro de Educación, Cultura y Deportes de esa época, que era el doctor Claudio Malo, trabajamos intensamente y poco antes de que termine su gobierno el doctor Osvaldo Hurtado, inauguramos un proyecto que había sido muy esperado en Cuenca, el Coliseo Cerrado de Deportes, que hoy tiene el nombre de Jefferson Pérez. Y en el 2000, 2001, 2002, Eduardo Encalada, que intervino, recordó que yo me fui invitado a México a conocer los centros de alto rendimiento de México y regresé con la decisión de que se haga uno. México está a la misma altura de Cuenca, más o menos a 2.500, pero es una ciudad llena de polución. Cuenca es una ciudad más limpia, con algunas ventajas de poder irse en poco tiempo a los 1.000 metros o a los 4.000 metros. Así es que se vio que era oportuno un centro de alto rendimiento, no solamente para nosotros, sino para toda América. E impulsamos. El doctor Novoa vio que el proyecto era bueno y se asignó alrededor de $2 millones para iniciarlo. Luego después ya ha continuado y sé que ya está totalmente completo. Pero es importante recordar que cuando se puede servir a la ciudad en cualquiera de los campos, pues yo he servido. Y en esta del deportivo me ha gustado mucho, porque hoy a la gente le encanta el deporte. Vive del deporte, piensa en los partidos, piensa en las competencias, piensa en los resultados. A veces no va por ciertas decepciones o por ciertas limitaciones económicas, pero somos gente que amamos el deporte, que es una expresión de juego. Y hay un escritor que considera que el ser humano, dentro de sus cualidades, es también lúdico, que le encanta el juego. Es parte de la cultura también, Es la tradición. por supuesto. Ahora, siempre ha estado sirviendo a la ciudad y continúa también en esa tarea de servir a la ciudad. Está muy preocupado sobre este acontecimiento importante que se viene ya muy pronto, en el 2020, y tiene relación con el bicentenario de la independencia política de la ciudad de Cuenca. ¿Desde cuándo se está con esa preocupación, doctor? Bueno, le pongo como antecedente que en el 2008 el municipio, por unanimidad de los 15 concejales y el alcalde Marcelo Cabrera, me nombraron cronista vitalicio de la ciudad. Había habido dos antes, Antonio Lloret Bastidas y Víctor Manuel Albornoz. Solo somos 3 los cronistas vitalicios hasta este momento. Y al asumir esa responsabilidad de ser el historiador oficial de la ciudad, ya yo desde el 2017 puse una comunicación al señor alcalde para recordar que Cuenca, 100 años atrás, comenzó a preparar el centenario de la independencia desde el 2017.
y que poco a poco pues hicieron gestiones. Hace 100 años era bastante pobre y era bastante difícil la comunicación, de tal manera que se consiguió que se emitan unos decretos, que el gobierno empiece a asignar algún dinero. Yo sé que Guayaquil está ya recibiendo dinero por su bicentenario, que quiere también celebrarlo magníficamente el 9 de octubre del 2020. Nosotros también tenemos un proceso de independencia hasta más complejo y deberíamos recordarlo. Así es que yo mandé una comunicación, mandé hasta la foto de la primera junta de notables que se había constituido y una información de todo lo que se había hecho. Y yo siempre resalté que quizá el acto más importante o el hecho más importante fue el pedir al telégrafo de Guayaquil que envíe a su avioncito, el telégrafo, a que dé unas vueltas por la ciudad saludando y soltando una hojita volante por motivo del 3 de noviembre. Se pensó inicialmente traer desarmado para que aquí se lo arme y se eleve y complazca a los cuencanos con el primer vuelo. Pero el aviador Eli Aliut, que había sido héroe de la Primera Guerra Mundial, dijo: yo voy, pero voy por el camino natural, que es por el cielo. Y entonces se decidió a atravesar los Andes por primera vez. Inició su viaje el 3 de noviembre de 1920. No pudo entrar el 3 de noviembre, encontró muchos problemas de nubosidad y tuvo que regresarse. Pero reemprendió el viaje el 4 y llegó, y fue todo un gran acontecimiento. Entonces, el primer vuelo de un avión, la primera travesía de los Andes, se hace con motivo del primer centenario de la independencia de Cuenca. Y yo, dentro de la carta que puse, pero coincidente con muchas autoridades, he dicho que nosotros, para celebrar bien el bicentenario, debemos tener ya una decisión definitiva de lograr un buen aeropuerto para Cuenca. Repitiendo aquella época, pues, y aspirando a que Cuenca, que es una ciudad que se ha preparado mucho para el turismo, pueda tener una muy buena vía de comunicación aérea, un buen aeropuerto y podamos crecer turísticamente, porque Cuenca tiene una sobreoferta turística frente a la cantidad de turistas que llegan a la ciudad. Entonces el turismo es una empresa importantísima, es una industria importantísima que multiplica por 5 las actividades, de tal manera que si genera $1 algo, tiene que multiplicarse por 5, porque hasta las artesanías, los hoteles, los medios de comunicación, en fin, funcionan. Entonces, pensando en que tiene que crecer el turismo de Cuenca, hay que darle un buen aeropuerto. Y hay que encontrar soluciones. Y yo me acuerdo que leí, al escribir mi historia, que en el año, me parece, de 1986-87, ya se hizo un proyecto de extender el aeropuerto sobre la llantera y más allá, porque la ingeniería actual puede permitir esos lujos. Y creo que el señor alcalde, no he oído una declaración definitiva de él, pero creo que el alcalde está por ese camino. El actual alcalde, de lograr que Cuenca tenga un aeropuerto seguro y que, por supuesto, se complemente con más vuelos y con costos menores, de tal manera que Cuenca sea una ciudad a la que se pueda visitar. El turismo va a venir con mucha más cantidad si tenemos esa vía y, por supuesto, las vías terrestres mejoradas. Entonces, Cuenca en su primer centenario se preparó muy bien. Se preparó muy bien, formó una gran junta, publicó hasta un periódico que se llama El Centenario, fomentó investigaciones históricas. En esa época estaban haciendo el Centro de Estudios Históricos y Geográficos, que fue muy importante y que recibió un poco de dinero para que se investigue en la historia de Cuenca. Quien lideraba era Octavio Cordero Palacios y se hicieron muy buenos estudios de la independencia. Yo creo que por este momento, ahora, aunque yo ya he escrito ya un volumen completo sobre la historia de Cuenca, que es el 8º de la historia general, aún se puede hacer algo más y publicar un volumen definitivo para que demos a conocer bien cómo fue todo nuestro proceso independentista. Como dije, muy sufrido,
mucho más que el guayaquileño. ¿Por qué? Me voy a extender un poquito. Por favor. Nosotros planificamos independientemente de Guayaquil a proclamar la independencia, aunque Guayaquil lo hizo unos días antes. Guayaquil hizo el 9 de octubre de 1820 y nosotros lo hicimos el 3 de noviembre de ese mismo año. Difícil. Los héroes más importantes en ese momento fueron Tomás de Ordóñez y José María Vázquez de Novoa. Se consiguió la libertad. El 15 de noviembre de ese mismo año hubo una asamblea general con 38 delegados de distintas parroquias y de distintos estamentos. Y se aprobó la Constitución de la República de Cuenca, abierta, por supuesto, a unirse a las demás partes del país, pero un tiempito, fuimos república. ¿Qué tiempo? Un mes, algo más. ¿Por qué? Porque del 15 de noviembre que se aprobó la Constitución hasta el 20 de diciembre, que hubo una batalla llamada de Verdeloma, cerca de Biblián, y perdimos el combate frente a los españoles, pues solo pudimos mantener 40 días esa Constitución. Sin embargo, es un testimonio del anhelo republicano que tenía Cuenca y del anhelo de tener libertad. Después de esa derrota de Verdeloma, varios de los luchadores fueron a Guayaquil a reforzar al ejército y posiblemente, porque esto es una especulación, si no hubiera venido el ejército español a luchar contra los patriotas de Cuenca, muy cerca de Cuenca, en Biblián, se podía haber dirigido a Guayaquil y haber sometido a Guayaquil. Claro. Entonces, de alguna manera, indirectamente, Guayaquil conservó su independencia, que nunca la perdió, gracias a esto, por este cambio estratégico de los militares. Pero Guayaquil hizo algo más, se sintió con la necesidad de pedir apoyo a Simón Bolívar, y eso recordábamos ayer. Simón Bolívar no intervino directamente en nuestra independencia, pero lo hizo indirectamente mandando a uno de sus mejores colaboradores, que fue Antonio José de Sucre, y mandó a todo un ejército que apoyó la libertad de Guayaquil y que inició todo el proceso definitivo de liberación del Ecuador. Entonces Sucre se estableció en San Borondón, descendió hacia la provincia del Oro, entró a la sierra y el 21 de febrero de 1822 nos dio la libertad definitiva. Es una fecha especial, el 21 de febrero, 1822. que es la fecha de 1822, que es la fecha que escogimos con la vicealcaldesa que estaba encargada de la alcaldía, doña Ruth Caldas, para hacer el pregón del bicentenario. Ya se hizo el pregón de este bicentenario. Y ahí... Esto fue en el 2019, ahora. Sí, hace poco, pues el 21 de febrero de 2019, en los patios de la antigua curia, se armó un bonito escenario, participaron algunas autoridades, y ella invitó a la ciudadanía a que presente ideas hasta el 13 de abril para empezar a hacer una gran programación. Hubo vicisitudes políticas, como todos sabemos, pero me alegra que el nuevo alcalde, el ingeniero Pedro Palacios, haya tomado ya una decisión, la primera, de constituir dos organismos, una junta de notables y un comité ejecutivo. Dentro de esta junta de notables, pues, he tenido el honor de ser escogido también, y ya está en marcha. Está en marcha y tenemos que trabajar intensamente para que Cuenca celebre dignamente y con muchas obras su bicentenario. Sí, con entusiasmo, con participación ciudadana, porque todo el mundo embelleció sus casas, hizo algo para limpiar la ciudad. Hace 100 años, pues ahora hay que hacer mucho más. Hay que festejar con mucha intensidad este bicentenario. Con emoción. Claro. Bicentenario de la independencia política que nos permitió salir adelante en muchos aspectos, liberarnos del dominio español. Y yo en mis libros he comentado que el año 1821, después de la derrota de Verdeloma el 20 de diciembre de 1820, fue el año más sufrido por Cuenca. Se llamó el año terrible, porque retomaron el poder los españoles y con su ejército aquí, acantonado en Cuenca,
exigieron contribuciones hasta el extremo del sacrificio a todos los cuencanos para mantenerlos. Y me llamaba la atención, ahora le comento como una anécdota, que lo que más pedían es licor. Pedían mucho licor. Y después pues ya me he enterado que era importante darles a las tropas bastante alcohol para que como que tomen un poco más de fuerza para valor, el combate. Cuenca entregó todo lo que pudo. Pero al final, el 21, entró Antonio José de Sucre y nos liberó definitivamente. Y también hubo unos 3 o 4 meses de nuevos sacrificios de Cuenca, porque Sucre se mantuvo desde el 21 de febrero hasta el 11 de abril. Y preparó en Cuenca lo que sería la lucha definitiva por la independencia ya de todo el país. Entonces él pidió también contribución a los cuencanos y a pesar de haber sido tan explotados en el gobierno anterior, tuvo que colaborar y agradeció Sucre ese gran esfuerzo que hizo Cuenca para que vaya poco a poco ascendiendo por la sierra, liberando a varias ciudades y llegue el 23 de mayo de 1822 a las afueras de Quito y que utiliza la estrategia de ascender por la noche, sin que sepan los españoles, a la cima, a las faldas y a la parte alta del Pichincha, estratégica, para tener una situación de mejor control, tal manera que al día siguiente se produjo la batalla con fuerzas muy desiguales, porque los españoles eran mucho más numerosos, tenían un ejército de soldados muy entrenados, desde el mismo Aymerich, que había sido gobernador de Cuenca, que dirigía, pero se les venció. Y en esa batalla, por supuesto, hubo la acción heroica de Abdón Calderón. Pero yo estoy reivindicando un poco más esa figura de Abdón Calderón, porque lamentablemente, por una hermosa literatura que se llama Leyendas del Tiempo Heroico de Manuel J. Calle, se le volvió medio mitológico, legendario a Abdón Calderón. Y no es que se haya inventado Manuel J. Calle eso de que llegaron varias balas a los brazos, a las piernas. Eso narró un cronista de la batalla, pero él le enriqueció bellamente porque era, para mí, el mejor periodista que tiene el Ecuador en todos los tiempos, Manuel J. Calle. Y lamentablemente el Ministerio de Educación a las leyendas del tiempo heroico las convirtieron en libros de historia. Y una cosa es la leyenda y otra cosa es historia. Y se estudió la vida de Abdón Calderón como si fuese historia. La verdad es que él tiene una vida heroica. Nació en Cuenca en 1804. Su padre, Francisco Calderón, se opuso a entregar dinero para la contrarrevolución frente al movimiento del 10 de agosto de 1809. Fue apresado, fue enviado a Guayaquil en condición de prisionero. Se decomisaron todos los bienes que tenía. La familia tuvo que regresarse a Guayaquil porque la esposa Manuela Garicó era guayaquileña y sufrió mucho esa familia. Y cuando hubo la oportunidad, el 9 de octubre, se enroló en las filas libertarias Abdón Calderón y tuvo 2 años de vida militar sacrificada, con combates, con triunfos, con derrotas. Él ingresó también a Cuenca cuando hubo esta liberación de Cuenca y él participó, por supuesto, como abanderado de unos batallones en la batalla de Pichincha. Entonces, más allá de que puede ser legendario, es un héroe joven. Murió antes de cumplir 18 años por su patria. No murió en las faldas de Pichincha, como alguien dice, sino después de 15 días de agonía por los sufrimientos de toda una vida militar y por las heridas de la batalla de Pichincha. Entonces, por eso, Simón Bolívar, como dice nuestro himno, pasmado, puso el nombre de Calderón en la gran historia de la independencia de América. Importante entonces toda esta parte de la historia. Pero, ¿qué pasó cuando Cuenca se declara república? ¿Se creó un congreso? ¿Se nombraron diputados? ¿Se nombró ya alguna administración? Fue una constitución de unos 40 y 50 artículos, sumamente sencillos, que creaba el Poder Ejecutivo. Se designó
alguien. muy concentrado en José María Vázquez de Novoa. Él fue el presidente. Él fue el presidente y el hombre todopoderoso. Se creó una función legislativa, se creó una función judicial. Y hay cosas interesantes en la Constitución como el empezar a interesarse por el progreso material de Cuenca. Se habló mucho de darle impulso a las artesanías, cosa que ha crecido. Pero, como le digo, pues fue una Constitución anecdótica muy rápida, posiblemente escrita por él o por José María Landa y Ramírez, que era un abogado chileno que vivía por aquí, no argentino, más joven era chileno, y casi nadie la recuerda. Nosotros, yo colaboré con el municipio hace unos 2 años y publicamos la Constitución con comentarios y otros documentos importantes, porque vale la pena comentar aquí. En 1915, un historiador muy valioso, presidente de la Academia de la Historia, encontró en un archivo documentos trascendentales de la independencia de Cuenca. Y en aquella época debía haber sido factible. Los tomó y los mandó a obsequiar a Cuenca. Igual cosa pasó en Guayaquil. Un historiador guayaquileño, encontró documentos y nos mandó a obsequiar a Cuenca. Entonces, nosotros tenemos originales de esa Constitución y de muchos documentos importantes del proceso libertario, que hoy están en el Museo Remigio Crespo Toral, en el archivo de ese museo. Hoy no se podría hacer, pero habría otras alternativas, mandar copias. Pero en esa época mandaron los originales. Y entonces teníamos nosotros ya una base histórica importante para festejar bien el 3 de noviembre. Y como se hizo cargo uno de nuestros mejores historiadores, que es Octavio Cordero, de todo esto, pues sí, se difundió mucho la idea de hacer el proceso libertario. Porque muchos no sabían ni qué era el 3 y qué era el 4 de noviembre, así como muchos no saben que el 21 de febrero es nuestra liberación definitiva. Entonces, se trabajó bastante y hubo una sesión solemne, como es natural, y asistieron muchos delegados del país. No pudo venir el presidente Alfredo Baquerizo Moreno, mandó a un representante, pero fue un acto solemnísimo. Y esperamos pues que en el 2020 esté presente el mandatario, el vicepresidente y las altas autoridades nacionales. Primero en Guayaquil el 9 de octubre y después en Cuenca el 3 de noviembre. Y que a Cuenca también estas autoridades le den muchas cosas importantes, el progreso que necesita, sobre todo para superar algunas limitaciones que están fundamentalmente en las vías de comunicación, en el aeropuerto y en muchos aspectos, porque Cuenca debe esperar una buena contribución del gobierno para celebrar estos 200 años. Guayaquil ha sido siempre una ciudad pujante y sobre todo que oportunamente han sabido utilizar estos espacios para conseguir obras, para conseguir ese apoyo del gobierno. ¿Es necesario que Cuenca haga lo mismo acá? Esperemos que estos dos comités sean los impulsores de este progreso. Habrá que reunirse pronto y empezar a buscar a distintas instituciones, cámaras, empresas, organizaciones, y decirles con qué van a contribuir, cómo van a contribuir ustedes para la celebración. Y si sumamos un esfuerzo general de Cuenca, más un esfuerzo nacional del país, yo creo que podemos tener una muy buena celebración. Ahora, me contó hace poco que hubo un pregón del Bicentenario el 21 de febrero del 2019 con la señora vicealcaldesa o alcaldesa en ese momento, Ruth Caldas. ¿Se hizo alguna convocatoria? ¿Se dio fechas? ¿Cómo se trató ese pregón pues anunció que se va a celebrar el Bicentenario, se informó ya sobre algunas propuestas de programación, pero se abrió para que la ciudadanía envíe propuestas al municipio hasta el 13 de abril, un día después del día de la fundación. Y yo no me he preocupado de averiguar si llegaron o no llegaron algunas propuestas. Pero si no llegaron o si se traspapelaron,
estamos todavía muy a tiempo de dirigirnos a toda la ciudadanía y a todas las instituciones para pedirles su contribución, considerando que los cuencanos siempre hemos amado apasionadamente a la ciudad y que vamos a hacerlo con cariño. El último tomo de mi historia, que es el tomo número 12, es un volumen que recoge más de 120 textos en prosa, la mayor parte de escritores de fuera de Cuenca, que han elogiado a la ciudad, que la han amado la ciudad y han dado su testimonio escrito. Y cerca de 100 poesías, asimismo, en homenaje a Cuenca. Entonces yo he reunido estas de trozos de prosa en verso, he incorporado 80 ilustraciones de paisajes de pintores que se han ocupado tanto del urbano como de lo rural. Y va a ser una edición hermosísima, donde se ve lo que podría llamarse el amor que se ha expresado Cuenca interna y externamente, y que ninguna otra ciudad puede dar un testimonio tan amplio. No sé qué pasa, pero a todos seduce la ciudad de Cuenca, a todos embruja la ciudad de Cuenca y les encanta. Yo tuve un amigo mexicano, un organizador de museos, que llegó a declarar que hubiera querido que sus padres nazcan en Cuenca para ser cuencano. Así, de este tipo de declaraciones ha habido y está en este libro que circulará como pregón también de este bicentenario, posiblemente en noviembre o diciembre. Ahora, también nos ha contado que ya el señor alcalde ha generado una resolución, y dentro de esa resolución ha armado una junta de notables y un comité ejecutivo para el bicentenario. Quizás podemos conocer un poquito quiénes integran la junta de notables. Podríamos primero leer la resolución. Si nos hace ese favor, doctor. Dice: ingeniero Pedro Palacios Ullauri, alcalde del Cantón Cuenca, resolución del bicentenario, número SG 076-2019. Considerando que el 3 de noviembre de 2020 la ciudad de Cuenca conmemorará 200 años de independencia, y esta fecha amerita una notable celebración que ponga en relieve la vocación libertaria y progresista que caracteriza a nuestra ciudad. Que las gestas liberadas por los próceres de la independencia de Cuenca han legado a nuestro pueblo su espíritu rebelde y emprendedor, valores cuya vigencia permanente merece celebrarse en el bicentenario de la independencia de Cuenca el 3 de noviembre del 2020. Que nuestra ciudad constituye un ejemplo de emprendimiento, trabajo, cultura, desarrollo, prosperidad, solidaridad, creatividad e innovación. Que Cuenca debe celebrar el 3 de noviembre de 2020 en el pleno goce y ejercicio de su libertad y profunda vocación democrática, preservada con el trabajo, creatividad, sensibilidad, tesón y alegría de sus gentes. Y que esa conmemoración debe darse en medio de una serie de eventos que posibiliten la íntima conexión con los preclaros valores que caracterizan a la cuencanidad. En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República y la ley, resuelvo: 1. Crear la Junta de Notables del Bicentenario, cuya función será: a. Rescatar la memoria histórica del Bicentenario y plantear la visión de la Cuenca de la tercera centuria. B. Representar públicamente a la ciudad de Cuenca en todos los actos, eventos y demás temas relativos al Bicentenario. 2. Designar como miembros de la Junta de Notables del Bicentenario a los siguientes ciudadanos de Cuenca: alcalde de la ciudad, Jorge Dávila Vázquez, Juan Cordero Íñiguez, rector de la Universidad Católica de Cuenca, rector de la Universidad de Cuenca, rector de la Universidad de la SUEI, rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Tomás Ochoa Riquetti, Flor María Salazar González, Ana Luz Borrero Vega, Tania Hermida Palacios. 3. Constituir el Comité Ejecutivo del Bicentenario,
que tendrá como función, a efectos de esta conmemoración, desarrollar los siguientes ejes estratégicos. A. El emprendimiento y la producción. B. El rescate de la identidad. C. Los proyectos de equidad territorial. Y D. Cuenca viva y saludable. 4. Designar a los miembros del Comité Ejecutivo del Bicentenario a los siguientes personeros y funcionarios. Un delegado o delegada del alcalde de Cuenca por el área urbana, un delegado o delegada del alcalde de Cuenca por el área rural, el secretario general del municipio, el coordinador de imagen corporativa, el director o directora de cultura, el director o directora de las áreas históricas y patrimoniales, el director general de planificación territorial, el director o directora de la Fundación Municipal de Turismo, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, el concejal que representa, el presidente de la Comisión de Urbanismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo. 5. Encargar a los miembros del comité la coordinación que fuera necesaria con autoridades tanto del GAD, cantonal de Cuenca, como de otras instituciones públicas y privadas, a efectos de lograr la consecución de las metas trazadas. 6. Publicar el presente resolución. Así es que ya está en camino. Ahora hay que trabajar. Interesantísimo, pero ¿no? El comité entonces de notables, la Junta de Notables está encabezada por el señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Se incluye al escritor Jorge Dávila, sí, realmente acertadísima la decisión. Los rectores de las distintas universidades, de las cuatro universidades, claro. Nuestro invitado, el vitalicio cronista aquí de la ciudad de Cuenca, el doctor Juan Cordero, y los Tomás Ochoa, la doctora Flor María Salazar. Tomás Ochoa, Flor María Salazar, ¿quién no la conoce? Claro, la doctora. Como una de las ciudadanas más distinguidas. Así es. Ana Luz Morero, una gran investigadora, historiadora, y Tania Hermida, que es la cineasta número 1 de Cuenca. Ya, entonces, varias películas. Y ellos tienen como tareas precisamente, dentro de lo que plantea las acciones, tienen que buscar organizar todo este asunto. Sí, hay que trabajar conjuntamente para buscar los objetivos del municipio y, por supuesto, hay que enriquecer nuestra propia historia, hay que ampliar más el rescate de la identidad, aunque yo publiqué un lindo libro que se llama Signos de Identidad Cuencana, que es el más bello libro que he editado, pero se puede enriquecer muchísimo. Buscar la equidad territorial y planificar Cuenca viva y saludable, más todas las demás actividades. Y recordar la memoria histórica, nos dice también. Recordar la memoria histórica. Yo creo que es lo fundamental. Claro, es el hecho que convoca. Claro. Si no fuera por la historia, no estaríamos celebrando el Bicentenario. Ahora, para recordar la memoria histórica, ¿qué piensa usted que debe hacerse? Bueno, lo que tenemos que hacer es que esta memoria histórica no quede solamente en los círculos académicos, sino que llegue sobre todo a la sociedad, que trascienda. Entonces hay que buscar los medios para difundir con palabras sencillas, en un lenguaje dirigido a los niños, todo este tema en las escuelas, para los colegios y para la ciudadanía. Entonces quizá tengamos que hacer una serie de folletos o de otros medios para poder hacer que tome conciencia la ciudadanía de que fue muy importante el hecho histórico de la independencia política de 1820, del 3 y 4 de noviembre. Pero hay que también informarle que ha habido un proceso complejo y que nuestra liberación fue 2 años después, el 21 de febrero de 1822. Pero que Cuenca ha sido una ciudad que ha impulsado no solamente su propia independencia, sino también la independencia del resto del país, porque el 24 de mayo se consagró ya la independencia definitiva del país. Cuencanos fueron a laborar en Guayaquil para mantener también la independencia de Guayaquil, así es que hubo una solidaridad, pero tiene que saber la gente que hubo ese trabajo solidario. Yo en mis libros anteriores a este, cuando cuento la historia colonial, siempre destaco que Cuenca era la ciudad que primero acudía a Guayaquil a ayudarle, porque estaba atacada por los piratas, por los corsarios, o estaba frecuentemente devastada por los incendios. Y la primera ciudad que acudía con gente y con ayuda económica era Cuenca.
Entonces, esa misma solidaridad que hubo antes, pues debemos mantener para todo el país. Si nosotros buscamos una identidad, no es para sentirnos superiores o inferiores, sino para mostrar nuestros rasgos que nos dan singularidad en el contexto de la unidad nacional, con la que hemos trabajado y la tenemos que ir trabajando. El Ecuador es un país único, unitario, y todo tiene que hacerse por el Ecuador. La República del Ecuador organiza este triángulo importante: Quito, la capital; Guayaquil, ese espacio para tener contacto con el mundo a través del comercio; y Cuenca, un espacio también para defender la frontera sur. No solamente eso, si nosotros revisamos la historia, son tres grandes unidades de las que emerge la República del Ecuador. La unidad del norte con Quito, la unidad de la costa con Guayaquil y la unidad de la Sierra Sur con Cuenca. Cuenca fue una ciudad muy emprendedora, muy importante, y cuando se aprobó la Constitución de 1830, la primera de la época republicana, asistimos en condición de igualdad, 7 diputados por cada una de las tres unidades. Así es que de estas tres unidades se han ido desprendiendo las provincias, ahora son 24, pero el núcleo histórico con identidad que se va hacia la época aborigen está en Cuenca, está en Quito y está en Guayaquil. Ahora, mucho también de lo de Cuenca, mucha gente de Cuenca tiene vínculos con gente de Lima. Hay vínculos por supuesto. Con Perú. En el siglo XVIII, en la segunda mitad, Cuenca tenía un activísimo comercio con el Perú a través de Piura. Y es interesante, y siempre hemos destacado que Cuenca es una ciudad de emprendimiento y de dar valor agregado a algunos productos que venían desde fuera. Solo me concreto a este. El algodón y otros materiales venía de Piura para producir en Cuenca el tocuyo, que es un tejido muy sencillito, pero que a finales del siglo XVIII exportó hasta 1 millón de varas anuales, que es una cantidad enorme, hacia el Perú y hasta Lima. Entonces la actividad comercial Cuenca, Loja, Piura y otras ciudades fue intensa, y las relaciones económicas fueron muy frecuentes. En cambio, Quito perdió esa posibilidad de ser una ciudad de gran industria porque quebraron los batanes, los obrajes, por la competencia del contrabando que llegaba sobre todo con productos ingleses. Así es que hubo una crisis en el norte. En el sur pudimos salvar la crisis con esta actividad, produciendo tocuyos, produciendo bayetas, transformando productos importados en productos con valor agregado y exportando al Perú. Algo parecido ha ocurrido con la paja toquilla, que no es nuestra, que viene de Banglar Alto, que viene de Gualaquiza. Se la procesa y se le exporta con valor agregado. Y por último, puedo decir también con el caucho para la llantera, que viene de muchos lugares, pero que se lo procesa y se exporta en forma de llantas. Así que Cuenca ha tenido el mérito de dar valor agregado, que es lo que le da un poco más de ingreso económico. Hay otras formas de producir y de crecer Cuenca. Yo en este último tomo estoy diciendo que creció gracias al CREA, al Centro de Recuperación Económica, que se aprobó definitivamente en 1958 y que nos permitió convertirnos en algún momento en la ciudad más industrial del Ecuador, en términos relativos, porque Cuenca tenía una gran cantidad de industrias que las fue estudiando paulatinamente, y publicó un libro muy bonito el doctor José Cuestereri, La industria de Cuenca. Que Cuenca creció enormemente y nosotros los cuencanos muchas veces no sabemos de qué industrias hemos tenido o que tenemos ahora. De tal manera que Cuenca sigue siendo una ciudad de emprendimientos, lo cual es una gran virtud. Ahora, este momento que ya surge el tejido del sombrero, se empieza a exportar el sombrero, una época de bonanza también, pero luego cae y viene un apoyo del gobierno para poder generar también esta presencia de industrias acá en la ciudad de Cuenca. Claro, Cuenca se ha quejado siempre del descuido del gobierno, pero a pesar de eso, sí ha habido ya leyes una mejor atención, y sobre todo esta ley de
el Centro de Recuperación Económica de Azoy Cañari Morona Santiago, que se discutió desde 1952, pero que fue perfeccionándose y que se concretó en el 58. Esta ley ha sido muy importante, ha exonerado el pago de ciertos impuestos a las industrias, por eso se estableció aquí la llantera y a otras industrias. Arte práctico. Y arte práctico creció mucho hasta tal punto que quiso llegar con sus productos a toda el área andina. Claro. Pero hubo una crisis y no pudo prosperar. Pero a pesar de eso, toda la gente de arte práctico ha salido a hacer nuevas empresas. Tenemos grandes empresas de producción de muebles, grandes y pequeñas, así es que a pesar de la quiebra, pues dejó su buena huella. Sí, ahora, toda esta historia nos tiene que hacer pensar, nos dice el señor alcalde en su documento, la tercera centuria. ¿Cómo proyectarnos entonces en base a toda esta historia hacia esta tercera centuria independentista? Es de inteligente la previsión, el ver el futuro. Y aquí se está viendo que Cuenca quiere ver siempre el futuro, pero no es la primera vez. Cuenca siempre previó, por ejemplo, la dotación de agua potable, no para 2 o 3 años, sino para 10 o 15 años. De tal manera que sí ha sido previsiva Cuenca. Y esa previsión tenemos que mantenerla y hay que pensar en una bella Cuenca del siglo XXI, que ya estamos viviendo, pero que cada vez la vivimos con más dificultades, con más problemas, que nos vienen de afuera y que también hay aquí adentro. Eso más bien para analizarlo en otro momento, porque se merece una profundización pues larga, ver cómo podría proyectarse Cuenca hacia el pleno siglo XXI. Pero ¿cómo la ve usted? Milenio. ¿Cuál es esa visión que tiene de Cuenca ¿Cómo en los próximos años? Eso hay que ver, pues, hay que ver. Yo sí estoy pensando, incluso ¿Cuál es ese sueño que tiene? Dentro de mis proyectos, pensaba hacer un tomo, el 13º, como visión de lo que sería Cuenca en el futuro. Así es que dejemos para otro momento. Queda para leerlo. Claro. Pues muy bien. Ahora, este tema de representar a la ciudad también es importante, es necesario buscar presencia en los medios nacionales, es necesario hacer participación en diferentes espacios. ¿Hay algún recurso económico que se va a destinar para eso todavía? Y yo espero que haya pronto una reunión, que haya una pequeña secretaría de planificación, como hicimos cuando celebramos los 450 años de Fundación Hispano Cañari de Cuenca, y que haya pues un presupuesto inicial y gestiones para tener también dinero, gestiones que tienen que venir del sector privado, del sector público, tanto local como nacional. ¿Hay alguna idea del presupuesto que se requiere para esto? Todavía nada. Ojalá fueran $1.000 millones por lo menos. Hacer de todo. El aeropuerto mismo que se plantea, ¿no? Ojalá. Es una idea interesante que puede generar desarrollo y puede decir, por ahí queremos andar para el próximo. Claro, hablamos sobre una ciudad universitaria, por supuesto, como una ciudad de turismo, una ciudad de cultura. Cuenca tiene más de 20 museos muy buenos y no son visitados por los cuencanos, lamentablemente. Hay que también crear una conciencia turística y museológica y museográfica. Hay que hacer que se visite. Sí, en los colegios, las escuelas mandan uno que otro grado o curso, pero aún nos falta. Y yo sí haría trato de encuesta de quienes conocen el Museo de las Culturas Aborígenes, que lo hemos formado nosotros y que ya tiene más de 40 años. Que es uno de los mejores museos. El mejor museo arqueológico del Ecuador, según la opinión de la gente. Si haría una encuesta, yo creo que ni el 10% de cuencanos lo habrán visitado. Lamentablemente, en el gobierno anterior se estableció la gratuidad de los museos, y esto es un museo privado que tiene que mantenerse por autofinanciamiento, de tal manera que este museo cuesta $4 para los adultos, 2 para los estudiantes y 1 para los escolares, y a veces no quieren pagar. ¿Por qué? Porque los otros museos son gratuitos, pero a pesar de ser gratuitos, tampoco los visitan. No hay la cultura que debe darse desde la escuela de encontrar en los museos nuevas fuentes de confirmación de la teoría que se da en la escuela. Y yo concebí el Museo de Culturas Aborígenes precisamente para dar clases prácticas a mis alumnos de la universidad, después de darles clases teóricas en el aula. Yo enseñaba la
historia aborigen del Ecuador, y tenía el gusto de llevarlos a decir, bueno, esta es la cultura Valdivia, esta es la cultura Narrío, esta cultura Chorrera, esto es lo que les digo en teoría, y vean ustedes en la práctica. Porque la historia de las culturas aborígenes tiene como documento la pieza arqueológica, así como la historia posterior tiene el papel. Pero la pieza arqueológica es documento, un documento que prueba la historia. Yo desde que hice mi doctorado siempre mantuve la tesis de que todo es historia y que no hay prehistoria. Porque la historia es desde la respuesta que da el ser humano para afrontar sus necesidades individuales y colectivas, y eso es la cultura, y es la historia de la cultura. Ya se ha superado aquello de decir que solo cuando aparece la escritura ahí hay cultura. No, en ese caso ni la cultura maya tiene una pequeña escritura, los aztecas o los incas serían culturas y son culturas maravillosas. Así es que hemos cambiado un poco este concepto y esperemos que cada vez se consolide más. La cultura humana es la respuesta que vamos dando individualmente para nuestras necesidades o colectivamente para la sociedad. Y todo eso va viéndose a través de la historia aborigen, de la historia incaica, de la historia colonial y la historia republicana. Este tema que usted trata del desconocimiento muchas veces de todo este esfuerzo que existe por mantener y cuidar los museos, nos toca también a nosotros como medios de comunicación. Y más bien quisiera conversar con usted, a ver si es posible, dedicar una semana de este mismo espacio para visitar los diferentes museos y poder visitar también el Museo de las Culturas Aborígenes. Creo que es muy poco y poder participar allí. Porque hay tantos museos y todos tienen que decir algo, con mucho gusto. Bastantes canales, claro, bastantes periódicos han visitado el museo, no solamente para informar aquí dentro del país, sino fuera del país, porque sobre todo a los europeos les encanta la arqueología y descubren que no todo es México, que no todo es el Perú, que hay culturas importantes de sectores intermedios y que nunca las han conocido. Para todo el mundo es una sorpresa ver la riqueza arqueológica que tiene el Ecuador. Entonces, ya más bien le pedimos ya, con mucho gusto, un espacio para poder visitarlo. Los directores de los museos, que todos querrán decir cómo son sus museos y cómo quisiera que llegue la gente. Por supuesto hay que invitar a profesores, a estudiantes que visiten y que permitan que sigan adelante los museos, porque lamentablemente los museos públicos que no cobran, generalmente no tienen ni para gastos de escritorio. No, y eso es, así es, pues no avanza para nada. Ahora, bueno, nos salimos un poquito del tema, retomando el asunto de este bicentenario. El Consejo Cantonal tiene que tomar alguna decisión. ¿Es necesario entonces que esta Junta participe dentro del Consejo? Bueno, es posible que se pueda pedir una participación en una llamada silla vacía, o también recibir en Comisión General, porque es de interés de la ciudad, que en este momento la preside y la dirige el alcalde del Consejo, hacer una gran celebración. Es tarea ciudadana que tiene que enrumbar y dirigir al municipio, que es la entidad jurídica más importante que hemos tenido desde 1557 en adelante. Es la única institución que ha perdurado desde la época colonial, republicana y actual con gran vitalidad. El municipio es el ente del desarrollo local y hay que darle robustez, y ojalá cada vez más, hasta con autonomía. ¿Es necesario crear alguna ordenanza o basta con esta resolución? No sé si esta resolución, quizá una conformación de alguna secretaría, y luego pues una programación para que conozca el municipio en sesión plena y que lo apruebe y que lo impulse. Estamos aún a un poquito más de un año de esta celebración y creo que podemos trabajar bien. Hay el apoyo de un comité ejecutivo, que eso le va a dar mucha la parte de acción. El señor alcalde dice que tendrá su representante urbano, su representante rural, el secretario del Consejo Cantonal, el coordinador, directores de cultura, de muchos diferentes espacios de control urbano, desarrollo, presidente de la Comisión de Educación, presidente de la Comisión de la Fundación Municipal de Turismo. Es decir, hay una participación importante y va a haber un involucramiento también de los señores concejales a través de este comité. Claro, esperemos que vaya creciendo el entusiasmo y que con mucha alegría y con muchas obras celebremos los 200 años
de nuestra primera independencia, la del 3 de noviembre y del 4 de noviembre de 1820. ¿Con qué fecha está la resolución del señor alcalde? Esta resolución es del 22 de julio. Ah, ya, está calientita. Hace poquito, sí. Perfecto, entonces eso nos hace ver de que ya hay una decisión política de poder avanzar dentro de la celebración de este bicentenario. Sin duda, una fecha trascendental en la vida de nuestra ciudad. ¿Algún tema nos queda por conversar, doctor? No, en algún momento quizá podamos con usted ir analizando el contenido de cada uno de los 12 volúmenes de nuestra historia. Pero con gusto. Para que la ciudadanía sepa que hay ya una historia completita de Cuenca y su región de influencia, que es importante y que se puede constar en todas las bibliotecas. Los libros se editan, las edita el municipio, la Universidad de Cuenca y la Universidad de Azul, y los entregan a quienes quieran y pueden ser constados en muchas bibliotecas. Me encanta esa idea. Entonces, aquí ponemos los 12. Y lo vamos haciendo. Un programa para cada uno. Nos va a faltar tiempo. Unas 2 horas. Bueno, he disfrutado mucho de este espacio, doctor. Muchas gracias. Me he sentido muy halagado con su presencia. Sin duda. La Universidad Católica, pues, y esperando que todos contribuyamos en algo. Desde aquí mismo se puede hacer mucho por el bicentenario. Lo he hecho hoy y ya es bastante. Qué bueno, doctor. Muchas gracias. Más bien, nos sentimos muy halagados con su presencia. Gracias por engalanar este espacio. Pues bien, a ustedes, amigos, también agradecerles por habernos acompañado hasta esta hora del día, invitarles a compartir con nosotros a partir de las 13:30. Está Lorena Coronel con toda la información en su noticiero Cuenca al Día, y a partir de las 19 horas Mauricio Lupercio nos actualiza todo de aquí, de la ciudad, del país y del mundo. Conmigo hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. De espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad.